Adelante, Rocío, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos una cálida bienvenida y les agradecemos a todos por su presencia en este primer encuentro en el marco del seminario en línea Conservar Produciendo, herramientas para el desarrollo sostenible en las zonas de reserva, realizado conjuntamente entre el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica y la Administración de Parques Nacionales. Están presentes en este encuentro el señor presidente de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Errachu, el señor vocal del directorio por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Claudio González, la señora jefa de gabinete de la Administración de Parques Nacionales, Fernanda Álvarez, y los acompañan el señor presidente de SEPIA, el ingeniero en producción agropecuaria, David Hughes. Bueno, como inicio de esta jornada en representación de la Administración de Parques Nacionales, entonces le paso la palabra al señor presidente Lautaro Errachu. Gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Lo mío va a ser muy breve. En principio, saludar a David Hughes, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Agronómicas, de Ingeniería Agronómica, al agradecer a Claudio González, al vocal de nuestro directorio, que ha gestionado la suscripción de este convenio, digamos, que firmamos con el Consejo Profesional y que nos va a permitir, digamos, llevar adelante una serie de tareas de interés para ambas instituciones y que como primera actividad específica tiene este seminario que estamos lanzando hoy. Cuando asumimos la responsabilidad de gestionar la Administración de Parques Nacionales, nos propusimos como objetivo, además de llevar adelante las tareas de conservación, que obviamente son propias del organismo, que la institución tuviese un rol fundamental en el desarrollo económico y social de las comunidades y de los pobladores que viven en los parques nacionales y en sus entornos. Para esto nosotros internamente como institución tenemos un desafío muy importante, que es intentar generar un cambio en el paradigma que nos permita visualizar a los pobladores y a las comunidades como aliados en la conservación y no como un obstáculo o como un agente externo que pone en peligro el objetivo institucional. Por el contrario, esto lo podemos hacer de distintas maneras. Por supuesto que hay muchas acciones del organismo orientadas en ese sentido, pero fundamentalmente creo que nosotros debemos, digamos, profundizar, digamos, desde la institución el desarrollo productivo, dotando a las poblaciones, a las comunidades de las herramientas necesarias para poder llevar adelante emprendimientos que le permitan, digamos, vivir más dignamente. En este sentido, digamos, nosotros podríamos, digamos, desde la institución intervenir en diversos procesos vinculados a la producción sostenible, digamos, mejorando los sistemas de producción, mejorando la comercialización, mejorando los controles o asesorando para que se adecue, digamos, esa producción, esa comercialización a la normativa vigente, y eventualmente también hasta brindando una certificación de calidad de los productos que sean que lleven adelante en los parques nacionales. Este seminario, digamos, está orientado a eso, a dotar de los conocimientos necesarios para abordar esta temática, y por eso, bueno, para nosotros hoy es un día muy importante. De mi parte, nada más, de nuevo, agradecerle al Consejo Profesional por el trabajo, por la planificación de este curso, por la calidad de los docentes, y bueno, por la temática elegida, que realmente es de mucho interés para nuestra institución. De mi parte, nada más, y bueno, demos inicio al seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Ahora toma la palabra el señor presidente de SEPIA, David Hughes. Muchas gracias, Lautaro, por sus cálidas palabras. La verdad que celebro que Parques Nacionales esté dando esa mirada, ¿no?, a los pobladores adentro y
y alrededor de los parques. Y también celebro que podamos trabajar juntos, ¿no? Por más que uno en la actividad va teniendo experiencia y todo eso, es importante esa capacitación continua que de tanto se habla, y realmente es un honor y un orgullo poder trabajar junto con ustedes en este tipo de capacitaciones, ¿no? Porque la verdad que creemos que esto es importante, ir capacitándonos todos, ¿no? Uno se incluye también, no es solamente para el resto, pero creo que es muy importante esta capacitación continua, y la verdad que nos orgullece poder estar trabajando con ustedes y ayudando a esto. Veo que hay gente desde Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, al sur también, Río Negro, Neuquén. La verdad que esta herramienta es una herramienta que permite disertantes de la calidad que vamos a tener poder hablarle a profesionales en todo el país, y eso creemos que también es muy importante. Así que agradecemos mucho que hayan confiado en nosotros. Y una nota de color, quisiera felicitarlos. Yo estuve a principios de año en Bariloche y me encantan todos los parques, y realmente sentí un orgullo bárbaro de las condiciones y la calidad de la gente de parques. Así que quiero decirlo así en público, porque realmente fue un orgullo estar en los parques. Así que aquellos que están a cargo, tienen algo que ver, mi agradecimiento como argentino, además como ciudadano. Me encantó. Así que con esto también agradezco a todos los que se han anotado. Es impresionante la cantidad de personas con interés, con ganas de capacitarse. Así que agradezco, porque sin las personas que quieren capacitarse, este curso tampoco tiene sentido, ¿no? Así que nuevamente agradezco poder trabajar, Lautaro, con ustedes, y espero que este sea el comienzo de muchos cursos en el futuro por venir. Claudio, muchísimas gracias por ser el nexo. A los disertantes, muchísimas gracias por acompañarnos, y a los alumnos también. Así que muchísimas gracias a todos. Éxitos. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, luego de las palabras de los señores presidentes de la APN y de CEPIA, damos entonces comienzo a la primer ponencia, Introducción a la Intervención Planificada en base al conocimiento sobre los bosques nativos de Argentina, llevada adelante por el ingeniero forestal Egon Iván Rost, ingeniero forestal y magíster en cambio climático de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y analista estadístico a la Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Así que los dejamos con él. Muchas gracias. Bienvenido a la audiencia. Vamos a dar inicio entonces al ciclo. Ante todo, agradecer la convocatoria. Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad iniciar este curso. Por eso la primera presentación es más introductoria. Así que vamos a arrancar con el mapa de la presentación que vamos a tener hoy. Vamos a arrancar hablando sobre el conocimiento sobre los bosques nativos en nuestra querida República Argentina. Luego vamos a repasar algunos conceptos teóricos y una construcción teórica que nos va a servir para llegar a una herramienta práctica para luego aplicar en el terreno, y también complementar eso con ejemplos generales actuales para arribar finalmente. Nuestro producto final es ciertas ideas o cierta perspectiva sobre qué implementar o cómo intervenir en zonas de reserva. Ese es más o menos el mapa. Yo entiendo que la audiencia es muy diversa, y entonces el lenguaje va a ser lo más cercano al público posible y coloquial, aunque vamos a abordar conceptos técnicos, y la escala es a nivel más nacional o macro, sin meternos en detalles en ejemplos particulares de ciertas regiones, básicamente. Bien. Vamos a arrancar con la última herramienta que los argentinos disponemos a nivel nacional, que es el Inventario Nacional de Bosques, el segundo, que se realizó entre 2015 y 2020, las mediciones en terreno, y que abarca las 7 regiones forestales, según la Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley 26.331, que es la Dirección Nacional de Bosques, que es donde ejerzo mis actividades profesionales
Bien, este inventario incluye las zonas de reserva o de parques nacionales, y básicamente es una grilla sistemática nacional, un muestreo sistemático, donde el bosque inventariable está adecuada a la definición de la ley de bosques, a las últimas definiciones y los consensos que se arribaron sobre qué es bosque en el COFEMA también, el Consejo Federal de Medio Ambiente. Bien, la primera región que conocemos, y no sé si es la primera, pero la más extensa, diría yo mejor, es el Parque Chaqueño. Es una de las regiones más intervenidas y donde hay más población y la que realmente le damos mucha importancia, donde ocurren fenómenos como la deforestación y la degradación forestal y ciertos fenómenos que la verdad que nos interesa mucho estudiar. Y tenemos el inventario nos ha dado ciertos resultados en cuanto a los datos generales de esta región. Estos datos son a nivel regional, por eso les explico que en cada región particular, en cada localidad o en cada área de parque pueden variar estos valores, pero son promedios de la región forestal. Bueno, lo que encontramos es que hay una diversidad de especies bastante interesante, de 264 especies forestales, la densidad de individuos por hectárea está en 400 individuos. La densidad por hectárea es la cantidad de árboles o individuos leñosos, le decimos nosotros, porque pueden ser árboles o arbustos, en el territorio, ¿no? En una hectárea de bosque. Bien, la regeneración está en torno a los 3000, el área basal está en torno al 9, y el volumen está en torno a, disculpen que no, ahí está, 46. Y los tocones, tenemos 28 tocones por hectárea. Los tocones son cuando uno remueve el árbol, lo que queda en terreno, uno básicamente lo nombra como tocón, le decimos en la jerga forestal, que es la base del árbol básicamente. Bien, esa es una de nuestras regiones forestales. Esta es una foto típica esta en realidad es la subregión del semiárido. Luego hay otras subregiones dentro de la misma región forestal, pero es para visualizar un poco cómo es en terreno este tipo de bosque, ¿no? O este gran estrato forestal. Un estrato forestal es un bosque, un tipo de bosque que se distingue de otros, básicamente. Bien, otra región forestal de interés es el Espinal, donde está básicamente el Caldén, no sé si lo han escuchado hablar, el árbol. Bien, y encontramos que la diversidad de especies es de 90 especies forestales, 451 individuos por hectárea, la regeneración está en torno de los 1400 individuos por hectárea, el área basal en 10 metros cuadrados por hectárea. El área basal es una medida de densidad también, nada más que está asociada al diámetro de los árboles. Eso para aclarar ese concepto más que nada. Es un concepto también que se usaba en las ciencias forestales bastante. Y nuestro volumen de madera es de metros cúbicos por hectárea, es alrededor del 58 en el Espinal. Y los tocones ha bajado del número y encontramos 8 tocones por hectárea, que nos da una medida de intervención que no es tan intensa como, por ejemplo, vimos en el Parque Chaqueño. Pero igual es una superficie que, también suele haber cierto impacto antrópico y es interesante monitorear también. Esta es una foto típica del Espinal, que ahí se ven los algarrobos, que generalmente es Caldén, el más representativo. Bien, por otra parte tenemos el monte, que es una región un poco más árida, pero que está ahí lo vemos en el mapa, donde, si van viendo el mapa, van viendo dónde está ubicado más o menos las regiones forestales en nuestro país, del centro-oeste. Bien, la diversidad que encontramos ahí es de 41 especies forestales, la densidad son 387 individuos por hectárea, la regeneración 2400, área basal y volumen un poco menos, porque se tratan como es una región un poco más árida, los árboles no crecen tanto, es otro tipo de árboles. También son algarrobales, lo más representativo de la región, pero tienen otras características y tienen más porte arbustivo también. Y los tocones, más o menos, el nivel de intervención lo encontramos similar al del Espinal. Por ahí no lo mencioné, que también es muy súper importante, pero van a encontrar en los informes regionales de este inventario nacional, el link está debajo de la presentación, van a encontrar los datos de superficie que estamos manejando actualmente desde el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, que en este caso son 800.000 hectáreas para el bosque.
Pero, vuelvo a reiterar, es el valor que el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques detectó cuando realizó este segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos. Es una foto representativa del monte, que se ve un algarrobo. Y bueno, que tenemos también nuestra querida selva paranaense, que es bastante conocida por las cataratas del Iguazú, que está donde está la superficie de bosque nativo, que tenemos 1.500.000 hectáreas de selva paranaense. Tiene otra característica, justamente por eso se llama selva, y se distingue de las otras regiones, ¿no?, forestales. La diversidad de especies que encontramos en bosque nativo, en ese caso, fue de 149 especies forestales, la densidad 353 individuos por hectárea, la regeneración sube un poco más a 4.000 individuos por hectárea, el área basal está en torno a 17 y ya vemos que el volumen de madera empieza a incrementarse, está en el orden de los 100, 115 en este caso, metros cúbicos por hectárea. Intervención sigue habiendo, aunque no al nivel del Parque Chaqueño. Por ahí es también interesante que nosotros encontramos más diversidad de especies en el Parque Chaqueño, pero esto es lógicamente por la extensión del Parque Chaqueño, que es una región muy amplia, y la verdad que cada subregión podría ser una región forestal. Pero en cambio en la selva paranaense está más localizada en un sector particular de la Argentina, ¿no? El sector noreste. Bueno, una foto representativa, ahí cerca de las cataratas de Iguazú, de la selva paranaense. Bueno, por otro lado tenemos las yungas, que es ya más del lado oeste, noroeste de nuestro país, que también las yungas antes se denominaba selva tucumano-boliviana. Todavía se sigue usando esa denominación y justamente también se destaca la característica de selva, o sea, la palabra clave es selva. Algunos forestales también distinguimos entre selva y bosque. Es una discusión, pero digamos, es lo que distingue este estrato forestal de otros. Y bueno, en este caso de la selva paranaense se distingue la ubicación, que está más hacia el oeste. Y acá encontramos que la diversidad de especies es de 174, la densidad de 300 individuos por hectárea, la regeneración 3.400, el área basal 16, el volumen sigue estando en la magnitud elevada de 100, digamos, 100 metros cúbicos por hectárea. Elevada relativamente, pero digamos, comparando entre regiones. Y los tocones sigue siendo un número de 5 tocones por hectárea, que sería estándar comparando entre todas las regiones. Y la superficie es un poco mayor, de 3.600.000 hectáreas de bosque nativo en este caso. Una foto representativa que, bueno, algo particular de las yungas son los pisos altitudinales, y también en cada piso suele haber distintas formaciones de bosque, ¿no? Con distintas especies incluso, distintas características. Pero la altitud es algo que predomina también en esta región forestal, que por ahí no se encuentran en las otras regiones. Salvo la del bosque andino patagónico, que ahora lo vamos a ver. Justamente la que continúa es el bosque andino patagónico, que bueno, es la región forestal predominante de la Patagonia. También la superficie es alrededor de 3 millones de hectáreas. La diversidad de especies es menor que en el resto, 23 especies forestales. Bueno, un poco por el clima frío que hay y porque las especies son muy dominantes y a veces suelen formar bosques monoespecíficos o de una sola especie, bosques de gran extensión. La densidad es 480 individuos por hectárea, la regeneración 2.000 individuos por hectárea, el área basal es 40 y el volumen 300 metros cúbicos por hectárea. Ya se empieza a notar el incremento en la escala, ¿no?, de volumen, o sea, es una región muy importante en este sentido, el bosque andino patagónico. En el sentido también de lo que es cambio climático en el contenido de carbono incluso y biomasa, es la región donde mayor se puede encontrar carbono almacenado. Pero con volumen también se observa ese patrón. Y algo interesante que existe el dato en el informe regional, que está el link abajo, vuelvo a mencionar, es que hay un análisis sobre las áreas de parques nacionales y las que no son de parques nacionales. Hay un análisis estadístico sobre las diferencias que se encontraron
y se en 3 variables que son la altura de los árboles, el diámetro del tronco y el porcentaje de cobertura arbustiva. Con este análisis a escala nacional se encontraron que hay diferencias significativas en los valores, ¿no? Por lo general las áreas de parques nacionales suelen tener altura más alta, los diámetros de tocones más anchos, perdón, también. Y el porcentaje de cobertura arbustiva es más alto también. Bueno, una foto representativa, este es un bosque de Coihue, si no me equivoco, que sí, saqué yo la foto de esa región. Bien, y como ven, vimos una gran diversidad de ecosistemas boscosos, y eso implica una cierta dificultad al momento de plantearse la intervención en terreno, ¿no? Sobre todo a escala nacional. Bien, entonces yo traje acá a colación un marco teórico para empezar a trabajar un instrumento para la intervención. Y está escrito en inglés porque es traducido del alemán, en realidad, y no quería traducir 2 veces. Pero en realidad el autor, uno de los primeros pensadores en las ciencias forestales sobre bosques y sobre el manejo o la dinámica del bosque, es Heinrich Cotta, que escribió un libro que se llama Instruction or Course in Afforestation. El título original es obviamente en alemán, pero data de 1817, es uno de los primeros registros escritos que tenemos. Muchos profesores de nuestra ciencia forestal lo consideran como el padre, digamos, de lo que es la ingeniería forestal. Pero eso puede variar. Sí es uno de los pioneros de la escuela europea de la ciencia forestal. Luego tenemos la escuela también norteamericana. Pero bueno, vamos a tomar este teórico de esa escuela. Después veremos por qué también se utiliza este teórico. Bien, él lo que decía, tiene un prólogo a su libro que es muy interesante y que resume básicamente lo que escribió, y que decía que, bueno, en un momento nosotros teníamos mucha madera, pero no teníamos ciencia. Y ahora resulta que tenemos la ciencia, pero cada vez tenemos menos madera. Y bueno, un poco eso es lo que en la tendencia siguió pasando, ¿no? Que bueno, vamos a ver más adelante qué han pasado con los bosques nativos, pero justamente cada vez tenemos más herramientas y elementos de estudio sobre nuestros bosques, sobre nuestros árboles, pero a la vez la madera se fue reduciendo, la cantidad disponible de madera que tenemos para aprovecharla, ¿no? En este caso habla sobre la madera, después vamos a ver ampliar un poco el espectro, porque no es solo madera el bosque. Pero bueno, es como en ese momento se hablaba, la ciencia forestal se enfocaba más hacia eso, ¿no? Hacia la producción de madera, el bosque como unidad de producción de madera. Pero hoy en día veremos que ha cambiado un poco el paradigma. Bien, y él dice que la gran dificultad de las ciencias forestales, digamos, es la escala, o sea, lo que está arriba de la pirámide, que es la cantidad de tiempo que se necesita para que la madera se desarrolle. Y esto en el caso de bosque nativo es fundamental, porque no es lo mismo que el bosque implantado, en el sentido de los ciclos de corta y la maduración del árbol en sí. Ni siquiera podemos hablar sobre los ciclos de cortas. Hoy en día hasta podemos hablar en el almacenamiento de carbono, por ejemplo. O sea, cuanto queremos mantener más carbono almacenado en el árbol, más tiempo nos va a llevar. Entonces nos obliga a trabajar sobre escalas que superan la escala de vida del ser humano, por ejemplo. Y eso es crucial para la planificación porque nosotros vamos a intervenir sobre una unidad de terreno, una unidad de bosque, y vamos a ver realmente las repercusiones en nuestra vida, o lo van a ver nuestros nietos. Bueno, entonces eso es un elemento fundamental y que le agrega mucha dificultad a lo que es la ciencia forestal, ¿no? Después tenemos, bueno, otro problema es esto que vimos, que es la gran variedad de los sitios en lo que se crece. Entonces, ¿eso qué implica? Implica especialización. O sea, yo estoy seguro que en la audiencia debe haber muchos profesionales que saben más que yo sobre ciertos lugares específicos
del bosque de la Argentina, ¿no? Entonces, pero eso los necesitamos. Nosotros necesitamos vincularnos a profesionales que se especialicen, a los pobladores locales que tienen un montón de conocimiento que de otra forma es muy difícil de aprender. O sea, necesitamos gente que se involucre. A veces uno habla que los forestales somos pocos y es verdad, pero también necesitamos cada vez que se involucre más gente en el manejo del ecosistema, y eso también se va a necesitar luego cuando vemos el instrumento que vamos a utilizar para trabajar en terreno. Pero por esta gran variedad de sitios que hay, también demanda cierta especialización, ¿no? Y bueno, la última pata es la de que el forestal que practica mucho escribe poco y viceversa. Por ahí el que escribe mucho a veces practica poco. Que bueno, eso se puede aplicar también. O sea, hay mucha gente con mucha experiencia en terreno y que de trabajar o de vivir en el bosque mama un conocimiento que a veces a la academia no penetra y que está buenísimo revalorizar, y viceversa. Por ahí también salir de lo académico, meterse más en el terreno. Tomo mi caso, por ejemplo, o los que trabajamos mucho con herramientas digitales, necesitamos también la otra parte de ir a probar en terreno nuestras teorías o lo que vamos viendo desde las máquinas, desde las imágenes satelitales. Y bueno, son todos desafíos de lo difícil que es intervenir sobre un recurso natural como el bosque, que a veces uno hace un manual o parece, y es sumamente complicado, ¿no? O sea, es más complicado incluso que algunos sistemas que son más controlados por el humano, ¿no? Bien. Y acá hago por ahí un poco de revisionismo de la historia argentina en cuanto a los bosques nativos. Agarré partes que hacen a esta presentación. En realidad la historia es mucho más rica y pueden ir a consultar la bibliografía. Por suerte hay documentado bastante. Y esto trae a colación porque también estamos influenciados un poco por la escuela europea sobre nuestro conocimiento, más que la norteamericana, por ejemplo. Eso es lo que les venía diciendo en la presentación anterior. Bien. Por ejemplo, en 1936, el primer profesor de silvicultura en la UBA fue el ingeniero Grunberg, y comentaba en ese momento que no puede ser más desconcertante la situación en que se encuentra nuestra silvicultura. No tenemos ninguna institución de enseñanza ni de investigación silvícola que pueda asesorar al gobierno, a los obrajeros, en el aprovechamiento forestal. No tenemos un mapa forestal. Yo ahí estoy destacando algunas palabras que nos van a servir luego para la herramienta práctica. No conocemos la extensión de nuestros bosques, muchas especies forestales están por identificar, no se sabe, bueno, etcétera, etcétera. Ese era más o menos el estado de situación en 1936, donde ahí se puede visualizar que en realidad, en las palabras de esta persona, que en realidad teníamos, por ahí en ese momento teníamos mucha madera o mucho bosque y teníamos no tanto avanzado lo que es el conocimiento, la ciencia, ¿no? En Argentina. Pero después fue evolucionando a un ritmo bastante interesante. Y por ejemplo, en 1949, Lucas Tortorelli, que fue el primer administrador general de bosques de la Nación, lo que sería hoy la Dirección Nacional de Bosques, me imagino ese nivel, digamos, ya en ese entonces lanzaron la primera ley nacional de bosques nativos, incluida los implantados, o sea, de bosques, pero se le llamó de riqueza forestal. Incluso las palabras van a ver cómo fue cambiando en el tiempo un poco. Esto es por los paradigmas de la ciencia y bueno, un poco lo que le hablaba, esa mirada más productiva de la madera, otra mirada más amplia hoy en día, ¿no? Y bueno, el artículo 38, por ejemplo, decía: la explotación de los bosques fiscales de producción no podrá realizarse hasta que se haya ejecutado previamente su reglamento forestal, la aprobación de un plan dasocrático, el deslinde, la mensura, el osamiento, etcétera, etcétera. Pero ya habla de un plan o un instrumento, ¿no? O sea, la misma ley ya empieza a hablar sobre una forma, un instrumento, una herramienta para intervenir, ¿no? Que se llama plan dasocrático. Dasocrático, daso se refiere a dasonomía, al bosque. Y bueno, crático es como democracia, ¿no? O sea, se complementa la palabra de que es lo que manda, digamos, de crático. Bueno, pero
ya se empezaba a ver otra palabra clave. O sea, primero necesitábamos un mapa forestal primero, que en su momento se realizó luego, y ahora a partir de ese mapa forestal tenemos que tener un plan o algo para intervenir, algún acuerdo para intervenir en nuestros recursos, ¿no? Bueno, de ahí hago un salto un poco de tiempo, pero fue desarrollándose la ciencia, más que nada, de nuestro país y las experiencias en terreno, ¿no? Y hago un salto un poco hacia el 2006, que es donde está la ley de bosque nativo, la nueva ley de bosque nativo, la ley nacional 26.331, y que el diputado Miguel Bonazo, que en ese entonces era presidente de la Comisión de Recursos Naturales, él clama en ese momento que en los últimos 70 años la Argentina ha perdido el 70% de su bosque nativo. Mierda, algo pasó, ¿no? Perdón, disculpen la palabra. Algo pasó en el medio también en todo este tiempo que justamente ratifica eso, ¿no? Que cada vez la superficie de bosque se fue reduciendo. Entonces, de vuelta, cada vez tenemos menos recursos, más ciencia, pero menos recursos. Y estamos todavía en esa tendencia, ¿no? Además aclara, este proyecto los regula, adecua un ordenamiento territorial a una racionalidad, o sea, otra palabra clave empieza a aparecer, que es la de ordenamiento territorial, que es un complemento a lo que venía ya hablándose de plan socrático, y ya no se usa más esa palabra, pero ahora lo vamos a ver cómo fue cambiando con el tiempo. Pero tenemos otra palabra clave, ordenamiento territorial y racionalidad, obviamente. Bien, entonces, llegamos a lo que sería nuestra herramienta práctica. Entonces, hemos visto por el revisionismo que hicimos que tenemos que tener un plan para intervenir en nuestros recursos a partir del conocimiento que hemos generado, digamos, y que se dispone. Yo en mi presentación, si no me equivoco, puse planificar la intervención. Es una manera amigable de decir plan de manejo. En realidad nuestra palabra técnica correcta, o de las ciencias forestales, nosotros usamos plan de manejo. Incluso usamos una más de la escuela europea o más elaborada, que es ordenación forestal, pero no la traje porque es un concepto por ahí más, que requiere más desarrollo. Pero un plan de manejo está perfecto, que es la definición y explicitación del conjunto de intervenciones que se llevarán a cabo en el bosque y su planificación en el espacio y tiempo. Esta es una definición de Lara, que es un científico chileno, compañero vecino del país vecino, un científico del país vecino, un ingeniero Lara, que me parece una definición muy apropiada. Y yo lo complemento con esta guía que también deja Cota en aquel libro, uno de los primeros libros de las ciencias forestales que les mencioné, que es que el buen forestal saca el mayor rendimiento, la mayor productividad, pero el mayor rendimiento sería del bosque sin deteriorar el suelo. Y el mal forestal no obtiene el rendimiento que necesita, tampoco preserva la fertilidad del suelo. Me parece que es una guía muy interesante. Por lo menos de todo lo que yo he leído de la literatura de forestal, me parece que es una guía un complemento interesante de cómo tenemos que manejar este recurso, ¿no? Además es súper interesante porque uno por ahí se concentra mirando los árboles y el bosque, y en realidad a veces lo importante es a veces el suelo incluso, que es lo que no se ve, ¿no? Lo que está abajo. Entonces también es interesante estudiar eso. Esa conexión que es típica de un ecosistema donde todos los elementos están entrelazados, y eso es sumamente importante. Bien, entonces, ¿cómo es esto del plan de manejo? ¿Cómo es el elemento? Bien, ¿cómo es la herramienta? Bien, la herramienta principalmente tiene varias etapas o pilares, digamos, de dispositivos que son muy importantes respetar, que son estos 4 que vemos acá, que luego lo vamos a ver en los ejemplos sucesivos que vuelven a aparecer. El dispositivo 1 o la etapa 1 es diagnóstico. El diagnóstico, que es lo que vimos al principio, o sea, realizar el inventario, conocer nuestro recurso, qué tenemos, cuánto tenemos, cómo está ese recurso.
Bien, el dispositivo 2 es la zonificación, que es un poco también lo que estuvimos viendo bueno, en la literatura, en el revisionismo que hicimos, o sea, esto del ordenamiento, ¿no? El ordenamiento territorial, la zonificación, que es un instrumento y muy interesante de acuerdo y de negociación. Bueno, ese es nuestro dispositivo 2. Necesitamos llegar a un acuerdo entre las personas que intervenimos, respetando obviamente a los límites naturales del ecosistema, porque no vamos, bueno, eso está de más aclararlo, pero no está de más aclararlo, pero bueno. Pero sí, entre los distintos actores sociales tiene que haber un acuerdo de lo que vamos a intervenir, o qué pretendemos intervenir, qué necesitamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué vamos a obtener de ese recurso? Bueno, la etapa 3 es la articulación, que es la más ejecutiva, donde se van a elaborar las propuestas y se van a ejecutar en terreno. Y la etapa fundamental que sigue, cuarto y último, es la de monitoreo o evaluación, seguimiento y evaluación, que es la que justamente vamos a monitorear nuestros resultados. Realmente, ¿qué está pasando con nuestros resultados? ¿Estamos dañando el ecosistema? ¿Estamos obteniendo lo que realmente necesitamos? Lo que yo les hablaba del suelo, ¿no? Por ejemplo, estamos obteniendo el rendimiento que queremos y estamos estropeando el suelo conserva su capacidad de producción, ¿no? Bueno, bien. Y otra palabra clave de esta diapositiva, que si se llegan a ver, es la de uso múltiple, que es un poco este cambio de paradigma que yo les decía, que la escuela forestal antes por ahí se enfocaba más en esto de la producción maderera. Hoy en día es un complemento más la producción maderera a otros usos, como son el turístico, recreativo, ganadero, el agrícola mismo, la protección, energético, bueno, ahora el almacenamiento de carbono, que es un poco relacionado con la conservación. Y bien, esta sería nuestra herramienta para intervenir, ¿no? Esta es nuestra herramienta, cómo armar un plan de intervención con nuestro recurso natural, con nuestro bosque. Muchos de estos planes ya hoy en día están en vigencia, ahora vamos a ir viendo eso. Ahí llegamos a la próxima filmina, que luego de hacer el revisionismo, bueno, ¿cómo estamos hoy en día? ¿En qué estado está el arte, digamos, de esto, ¿no? Del manejo forestal o del bosque? Y bueno, puse 2050 como hacia dónde también podría ir la tendencia, ¿no? Bien, lo que estamos viendo hoy en día, en realidad, como ya les dije, muchos de estos planes de manejo hoy en día existen y se están aplicando en terreno. O sea que de alguna forma se están multiplicando las propuestas para intervenir de manera inteligente sobre el recurso. Otra realidad que estamos viviendo es que es la conciencia ambiental de la población en general. Y más que nada la población urbana ya es una tendencia a escala global. Esto tanto el cambio climático como la deforestación, cada día son temas de agenda, digamos, son temas de la realidad diaria, hasta incluso de los ciudadanos que vivimos en las urbes, ¿no? Y los estados tienen ya experiencia adquirida de los conocimientos de los acontecimientos históricos con herramientas institucionales implementadas. Esto, si se acuerdan, en 1936, de la cita del profesor de Civicultura, que decía que no había un servicio forestal nacional o provincial. Bueno, hoy en día ya contamos con mucha experiencia desde el Estado y con herramientas implementadas, incluso con financiamiento, para hacer uso de esta herramienta práctica que sería el plan de manejo, ¿no? De uso múltiple, por ejemplo. Y para mí la tendencia en realidad viene en el lado hacia adelante, de la informatización y digitalización pronunciadas, que cada vez más todo el conocimiento va a pasar por el medio digital y se va a esparcir cada vez más, ¿no? La digitalización va a ser cada vez mayor, con muchos actores incluso participando actores sociales, de alguna forma relacionados o no con ese ecosistema, que empiezan a participar incluso, ¿no? Hoy en día uno entra a una red social, por ejemplo, y se comparte información sobre el incendio en tal ecosistema, y a veces es personas que ni siquiera viven ahí, ¿no? O sea, como que
de a poco se va involucrando al ecosistema, sí, se va conectando con el ecosistema gente que incluso no vive ahí, ¿no? Y todo esto por este nuevo mundo de la informatización y digitalización. O sea que en cierta forma, nuestra herramienta, que es el plan de manejo, y nuestro ecosistema va a tener una cierta réplica en el mundo digital. Y hay que como pensar eso un poco, ¿viste? Esos nuevos desafíos, digamos, que surgen hacia adelante. Después otro apartado es el monitoreo en tiempo real. Cada vez va a ser más fácil monitorear en tiempo real lo que sucede en nuestro ecosistema. Y esto es una herramienta muy importante para el manejo. Y seguramente van a surgir muchos descubrimientos de impacto en las ciencias biológicas. Y esto es un poco lo que les hablaba yo de las escalas, ¿no? La escala en lo que tarda crecer un bosque, en lo que tarda crecer un árbol. Eso sumado a la digitalización, que es una especie de memoria colectiva o una memoria más fina, nos va a posibilitar conocer ciertas cosas que antes no teníamos idea que existían o que ocurrían, ¿no? Sobre el bosque y sobre los árboles en sí. Y además eso lo necesitamos para afinar nuestro manejo, para hacer más eficiente nuestra intervención, menos dañina incluso. Y la última parte que es, bueno, van a surgir lógicamente oportunidades inéditas de financiación y mercados que van a hacer que actividades que ahora por ahí no son económicamente o monetariamente incluso redituables, en el futuro sí podrían ser redituables, ¿no? Entonces no solo pensar en los productos clásicos, productos y servicios, la monetización de servicios ecosistémicos, eso todavía falta un trecho, pero en vez de pensar en los productos clásicos, madera, sino que cada vez va a haber oportunidad de mercado para otros productos quizás, ¿no? Entonces por ahí pensar un poco eso. Esto es importante para la herramienta. Acuérdense que la herramienta tiene la etapa 2 que yo le dije, el dispositivo 2 era el ordenamiento, la zonificación, los acuerdos sobre qué vamos a hacer con el recurso. Entonces, las escalas nos demandan que nosotros pensemos muy hacia adelante qué vamos a hacer con el recurso. O sea no nos alcanza solamente con pensar como pensamos ahora. A eso voy. Es como un desafío sumamente interesante. Bien, algunos ejemplos entonces sobre lo que está ocurriendo hoy en día, 2021, y los años pasados, desde 2014, por ejemplo, en esta filmina se ve la Ley Nacional 26.331, tiene proyectos marcos, cuenta financiación para esos proyectos, y en esta filmina se va viendo en los cuadros, por ejemplo, que la cantidad de planes de manejo que se van presentando se ha incrementado a través de los años. Esto es lo que yo les decía, una evidencia de que realmente las propuestas de manejo se van multiplicando, van creciendo. Y es un dato muy interesante. Y si ven ahí donde están las rayas punteadas, tenemos, por ejemplo, dice Proyecto de Formulación 2014. Después dice POA año 1, POA año 2, POA año 3, POA año 4. Bueno, ¿qué son esas cosas? Proyecto de Formulación, en realidad lo que se hace es lo que les dije antes. Etapa 1, dispositivo 1. En el proyecto de formulación lo que se hace, uno evalúa lo que tiene. Se busca, a ver, se hace el inventario y vemos qué tiene mi ecosistema o mi bosque. Y ya los POA son justamente estos acuerdos de intervención, son estas actividades que uno planifica o acuerda a realizar año por año. Ahora está anualizado, ¿no? POA 1, POA 2, POA 3. Pero como vemos, se respeta los dispositivos del instrumento que le dije, que es el plan de manejo de la herramienta. La herramienta funciona, se está usando. Y bueno, acá en el gráfico más arriba vemos por ahí eso del planeta con los satélites, vemos por ahí a qué se orientan cada plan, ¿no? Por ejemplo, en el plan PC, que es plan de conservación, se orienta a recuperación del potencial de conservación productivo, mantenimiento del potencial de conservación, aprovechamiento de productos no madereros y servicios. Por ejemplo, esto de productos no madereros, yo lo que le digo, hacia adelante hay que pensar cómo va a ser el mercado hacia adelante, que puede ser incluso más beneficioso que el de madera tradicional, no sabemos. Pero bueno, es una modalidad que se puede presentar para esta Ley Nacional Proyectos Marcos, la Ley Nacional 26.331 Proyectos Marcos. Y después está el plan de manejo
tradicional, digamos, que es otra modalidad que tiene aprovechamiento forestal, aprovechamiento de productos no madereros, aprovechamiento silvopastoril, bien, y recuperación también. Bien, estas son modalidades dentro de la ley, ¿no? Es un ejemplo del instrumento, de la herramienta que yo les presenté antes, de la herramienta general. La herramienta general, después la forma por ahí va cambiando, pero los dispositivos o las etapas son las mismas, son esas 4. Y bueno, ahí está. Vamos a ver otro ejemplo que estos últimos años se ha impulsado desde la Administración Nacional de Bosques, que es la estrategia de manejo de bosques con ganadería integrada aplicado al bosque chaqueño. Bien, no voy a entrar en detalle sobre esta estrategia, incluso en el curso sé que hay especialistas sobre esta temática que van a trabajar, pero yo lo único que quiero es que noten las líneas punteadas nuevamente de estas 4 etapas, cómo se van cumpliendo de la herramienta, ¿no? Estas 4 dispositivos, 4 etapas, que uno es el diagnóstico inicial, volvemos a lo mismo, el inventario propiamente dicho, el conocer qué tengo. Segundo, dice régimen de perturbaciones, pero en realidad ahí está el instrumento de los acuerdos o de qué planeamos hacer, ¿no? Y ejecutarlo. Y luego está la etapa de monitoreo y evaluación y replanteo, están como separadas en este caso. Pero bueno, sería la etapa 4 de ir viendo los resultados que vamos obteniendo, ¿no? Este es otro ejemplo. Y por ejemplo, también tenemos otro ejemplo que se fue en estos últimos años también, 2017 dice, pero también de antes, un poco antes viene, que es el Plan Integral Comunitario, en el marco también de la Ley Nacional de 26.331. Hoy creo que ya está incorporada dentro de los proyectos que se pueden financiar por la ley, pero en su momento era algo experimental y bueno, PIC se llamaba, que es Planificación Integral Comunitaria, la comunidad justamente reuniéndose, congregándose para manejar el recurso. Y si se fijan, otra vez en la línea punteada, el recuadro punteado, volvemos a encontrar lo mismo, identificación de propuestas o formulación, donde está la construcción de la línea base. Esto tiene más conceptos administrativos, pero en cierta forma sigue la misma dinámica, en el sentido de que tengo que formular un proyecto donde comienzo conociendo el recurso, como presentando el recurso que tengo y haciendo un inventario, viendo qué tengo, para luego acordar qué realizar, ejecutarlo y hacerle un monitoreo y seguimiento finalmente. Bien, y acá llegamos por ahí a la última diapositiva, donde para resumir un poco la presentación, no hacerla muy larga, no sé qué hora es, estamos bien de tiempo. Nuestro concepto clave, nuestra herramienta de intervención sobre los bosques es el plan de manejo, ¿no? Hoy en día el paradigma ya es de uso múltiple, no solo a la producción maderera. La producción maderera es un componente más de ese plan de manejo, es un elemento más. Y lo que puse entre paréntesis importante, otro concepto es previsualizar, ¿no? Previsualizar es mirar hacia adelante, mirar hacia qué va a ocurrir, tratar de predecir, anticipar hacia dónde van las tendencias y qué elementos de nuestro ecosistema nos van a generar, o sea, tienen valor y nos pueden generar cierto rendimiento, cierto beneficio que hoy en día no sucede, ¿no? Y abajo hay algunos ejemplos de las modalidades, ¿no? Bueno, lógicamente en zonas de reserva, esto vamos a acotarlo a las zonas de reserva, ¿no? Que es la temática por ahí del seminario. Entonces, bueno, lógicamente tenemos que cumplir nuestros roles de conservación e investigación y tenemos que tener un plan para eso y un acuerdo entre los actores de ese territorio, ¿no? Considerar que los actores también, bueno, lo vamos a ver ahí del otro lado, pero los actores cada vez van a ser personas que nunca imaginaríamos que estarían conectados con nuestro ecosistema o con nuestro bosque. O sea, con nuestro en el sentido de la gente que habitualmente interactúa o vive ahí, ¿no? Y incluso para la academia aplica esto en el sentido de la investigación. Nuestra investigación va a repercutir cada vez sobre más gente.
que por ahí uno no imagina que nunca lo van a leer a uno, ¿no? Por ejemplo, por decirlo en otro idioma más coloquial, ¿no? Y, por ejemplo, otras modalidades son, lógicamente, el almacenamiento de carbono, que cada vez el tema de los créditos de carbono, los mercados de carbono, los acuerdos entre los estados sobre captar y almacenar carbono cada vez también son mayores, se van incrementando esa demanda. Entonces nosotros podemos tener un plan específico de manejo del bosque para cumplir esta tarea, digamos, esta función, ¿no? Y ahí agrego obviamente los productos forestales no madereros. Depende también la región, pero en algunos lugares puede ser también una dimensión propia que se pueda trabajar, digamos. Y agregué otros porque también, o sea, en negociación, en acuerdos con los pobladores locales, también pueden surgir ideas muy interesantes para intervenir, ¿no?, sobre el recurso y generar algún beneficio, satisfacer alguna necesidad, que al final y al cabo hacemos eso. Buscamos eso, digamos, los seres humanos. Y bueno, luego tenemos lógicamente la parte de recreación, que bueno, sobre todo los parques nacionales, por ejemplo, en la Patagonia es pero en todos los parques nacionales creo que es algo que la gente va a recrearse, digamos, interesante. Entonces tenemos que tener un plan, un manejo de eso también, sobre los impactos que genera, monitorear los resultados que vamos teniendo. Siempre monitorear la salud de nuestro ecosistema, ¿no? Finalmente, la extensión. La extensión, que cada vez también va a ser un aspecto de que... Me gustaría resaltar una extensión que no solo el área de zona de reserva, la zona de reserva, tiene que tener una identidad, por ejemplo, una identidad, un acento, una identidad propia, una identidad que se pueda, por ejemplo, presentar en el mundo digital, ¿no? O sea, que tenga una representación también en el mundo digital, por donde pasa hoy muchas cosas incluso. Por ejemplo, en las redes, ¿no? En las redes sociales, que la misma zona de reserva tenga una presencia ahí. Pero no solo eso, el mismo plan de manejo, o sea, la misma herramienta puede tener una representación en estos mundos nuevos como el digital, por ejemplo, ¿no? O sea, puede tener un nombre propio. Incluso hay algunos parques que ya lo realizan, que ya tienen su plan de manejo. Por ahí a veces son algunos, ya hace rato que no me acuerdo, no me acuerdo si fueron mutando o evolucionando hacia usos múltiples. Sí, sé que arrancaron por ahí con planes madereros y van gradualmente evolucionando a incorporar más usos, ¿no? Pero bueno, el plan de manejo del Parque Nacional, Lanín, debería tener su propia entidad, ¿no? Que le da mucho peso, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, el plan de manejo en realidad es una herramienta donde hay acuerdos entre actores sociales ahí. Es un instrumento muy impotente en ese sentido, ¿no? Y esos actores incluyen no solo los técnicos, los pobladores, incluso la gente que no vive ahí, como les digo hoy en día, con esta conciencia ambiental cada vez más global, ¿no? Bien, y la parte, bueno, del costado, justamente lo que fui hablando ahora, que es lo de la proyección hacia adelante, considerar esto del mundo digital y las nuevas tecnologías de la información, que no solo nos sirven como profesionales en el sentido de las herramientas de evaluación y monitoreo para nuestros ecosistemas, sino también de las herramientas que ahora nuestros ecosistemas tienen para interactuar con la sociedad, incluso la sociedad urbana. Es sumamente interesante eso. Y bueno, obviamente eso trae participación creciente de actores sociales. Si hay participación creciente de actores sociales, hay oportunidades de financiación y de negocios. O sea, es cuestión de poner en la cabeza, no solo se puede producir madera, sino armar planes inteligentes, como decía, para captar financiamiento, en el caso de zona de reserva, financiamiento para mantener nuestras actividades, por ejemplo. Pero la temática no puede ser la madera, pero puede ser carbono, productos forestales no madereros, la misma recreación, la misma extensión. Estar atento a eso. Bien. Bueno, eso fue el resumen de la presentación. Quisiera agradecer a
Consejo Profesional, la Ingeniería Agronómica, al presidente que está presente, presidente David Hughes, está presente, a Claudio Insúa, Fernando Ezeiza, Claudio González. Muchas gracias por la convocatoria, a la comisión, a mis colegas de la Comisión Forestal del Consejo, bueno, a Administración de Parques Nacionales, a todo el directorio, al presidente, Lautaro, al presidente Lautaro y a su directorio, muchas gracias por la convocatoria, a Alejandro Cordich, gracias por la interacción, y bueno, obviamente a la Dirección Nacional de Bosque, ingeniero Martín Mónaco y Fernando Medina, y a mis colegas del monitoreo, del Sistema Nacional de Monitoreo, bueno, por el espacio donde ejerzo habitualmente mi profesión, y bueno, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde me titulé, por darme la oportunidad del crecimiento profesional. Muchas gracias por la atención y bueno, el espacio de preguntas creo que continúa. Muchas gracias, Iván. Excelente presentación, muchísima información y bueno, gracias por acotarla a los tiempos previstos, que ha sido un desafío sin duda. Ahí para pasar ya al intercambio, consultaba Eduardo por el chat si en el balance de carbono incluyen el que está almacenado en los suelos forestales. No sé si podrías comentar al respecto un poco. Sí, obvio. Sí. Gracias por la pregunta. Los balances de carbono, sí o sí, tenés que incluir el componente del suelo. Si no podés medirlo, se utilizan los factores de expansión por defecto del IPCC, ¿no? Del panel intergubernamental de cambio climático. O sea, se hace alguna conversión, alguna fórmula. Pero sí o sí tienen que estar incluidos y desde mi punto de vista deberíamos como profesionales hacer mucho hincapié y ir a medirlo, a ese componente, porque como les decía antes, a veces lo más importante es monitorear el suelo, porque ahí vamos a obtener grandes respuestas a ciertas preguntas de lo que vemos arriba, ¿no? Así que totalmente, siempre se tiene que ver, que se mide y se presenta eso, sí. Perfecto. Luego, no una pregunta en sí, sino un aporte de Javier. Refiere que los planes de manejo forestales deberían poner el foco en los procesos biológicos y en los componentes claves del ecosistema que sostienen las funciones ecológicas y la biodiversidad específica y amenazada de dichos ecosistemas. Todo ello para hablar de conservación de servicios ecosistémicos y no de conservación de recursos naturales solamente. El inventario no debería ser solo de la especie forestal de interés, ni el monitoreo enfocar solo en hacer un seguimiento del recurso natural. No sé si podés hacer ahí alguna consideración. No, estoy totalmente de acuerdo con el colega. Sí, o sea, yo creo que estamos en una época interesante en ese sentido porque justamente digo, tenemos más herramientas de la informática, de la tecnología, que nos permiten ya a esta altura empezar a evaluar otras cosas además de la madera solamente, digamos, o la parte de los árboles, ¿no? Y con este enfoque de plan de manejo de uso múltiple, yo creo que idealmente es comenzar como expresa él, digamos, con un inventario de usos múltiples, digamos, un inventario que monitoree todos los aspectos del ecosistema. Hoy en día creo que no tenemos excusa para hacer solamente una cosa y trabajar aislados y compartimentalizados, digamos. Hoy tenemos el gran desafío de abarcar toda la mayor cantidad de variables posibles y monitorear la mayor cantidad de variables posibles justamente que hacen a la integridad del sistema, del ecosistema. Totalmente de acuerdo con él, digamos. Y tenemos que monitorear, muy importante, los impactos que generamos nosotros. No solo sobre los árboles, sino sobre el resto de las especies que viven con los árboles en el bosque, digamos. Perfecto, gracias. Perdón, que a veces la dificultad es la financiación de esas cosas, de estos emprendimientos, digamos, y por eso también agregué esto de pensar que podríamos llegar a tener mayor dinero, mayor fuente de financiamiento para realizar mejores inventarios, digamos. Pensar en ese sentido, ¿no? Muy bien. Luego Rafael consulta, dice, quería preguntarle a Iván, ¿qué opina sobre las forestaciones urbanas con nativas propias de cada ecorregión? Forestaciones, o sea, en localidades urbanas de una región que utilicen las nativas de la región, digamos, sí. Me imagino que viene por ahí que esté conectado a eso. No, perfecto. Sí, la pregunta es tal cual.
cuando está en proyecto un plan urbanístico, Sí. respetar las plantas nativas de esa región donde se va a crear esa ciudad o la que ya está creada. Claro. Sí, bueno, eso lógicamente teníamos una escuela. Bueno, eso es parte del revisionismo que hice yo, ¿no? O sea, hubo una evolución en la ciencia forestal en el sentido de que hubo un momento de auge de traer especies de afuera, probarlas, muchas rindieron muy bien, crecieron muy bien y bueno, se establecieron, ¿no? Y quedó la cultura también de utilizar esas especies porque andan bien y bueno, pero hoy en día estamos migrando hacia otros paradigmas, yo creo. Incluso lo veo acá en Ciudad de Buenos Aires, que se habla más de árboles nativos, de especies nativas, y yo creo que vamos a ir en ese sentido, digamos. Sí, 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 que vamos a ir evolucionando a... No creo que reemplacen a las anteriores, porque también vienen funcionando bien, pero de a poco generar más corredores de especies nativas incluso para el propio beneficio de la comunidad, ¿no? De revalorizar lo que uno tiene, ¿no? Y hacer extensión de eso que uno tiene, porque es, a ver, en bosque nativo lo que tenemos esto no lo dije en la presentación, pero lo más importante que tenemos es la diversidad justamente y las especies únicas de árboles que crecen en Argentina y no crecen en otra parte del mundo. Incluso eso debería ser debería generarnos muchos beneficios económicos, porque realmente no crecen en ningún lado del mundo, es un producto único. Así que hay que encontrar la vuelta, pero yo creo que desde una postura política sería pro de ir revalorizando lo nativo y vendiéndolo, ¿no? Vendiéndolo de que es único en el mundo, único de ni siquiera del mundo, de nuestra región, ¿no? Porque hay casos que hay algunas especies que se encuentran en ciertas regiones particulares, que bueno, en el inventario nacional lo podemos ver también. Pero sí, yo haría una política pro nativas, digamos. Gracias, Perfecto. Iván. Gracias, Iván. Luego una consulta de Leo. Dice, muy buena la presentación y consulta, ¿cuál es el valor que le dan al manejo de bosque por comunidades originarias? Sí, perfecto. Bien, buena pregunta. Yo creo que eso es algo muy interesante que está surgiendo en la última, sí, a partir del 2000, que es de involucrar a las comunidades en el manejo de los bosques, transfiriendo conocimiento a las comunidades y viceversa, porque esto es la transferencia de las dos partes, ¿no? Y bueno, la experiencia de proyecto de bosque nativo y comunidad, la verdad que fueron varios años de trabajo en territorio, en Santiago del Estero, Salta, en Formosa. Y a mí, yo destaco mucho esto de que se involucren los actores que viven en la región en armar el plan de manejo, que es más o menos lo que fui desarrollando en la presentación. O sea, de un concepto que por ahí uno aprende en la academia, un concepto por ahí que incluso pues muy forestal a veces, del plan de manejo forestal, pero que nuevas personas se involucren, más la gente que vive ahí, y tomen decisiones sobre sus recursos de una manera planificada y monitoreando sus recursos, haciendo el inventario ellos mismos. Y tomando estos conocimientos de la ciencia, de la academia, yo creo que es una muy buena iniciativa y tendría que seguir, o sea, lógicamente, seguir en ese sentido, ¿no? Y sumar más usos, más conocimientos, cada vez que esté más interrelacionada la academia con las comunidades. Y bueno, la verdad que ante todo es un espacio interesante de comunicación y negociación. Porque a veces hay negociaciones también, ¿no? Del territorio, de que ellos quieren y no hacer. Pero ya es un espacio de diálogo que tiene que estar, seguro. Perfecto. Bueno, hay muchas preguntas. Seguimos unos minutos más. ¿Te caíste, Alejandro? ¿Estás ahí? Sí, perdón, ¿no se escuchó? No, no escuché. Bueno, vamos de nuevo. Bruno, Sí. consulta, en las zonas de amortiguamiento de parques y reservas de APN, ¿cómo se implementarían los planes en caso de no tener jurisdicción sobre las propiedades de los vecinos y vecinas que tengan bosque nativo en pie? ¿Cuáles serían las alternativas?
Bien, a ver, esa es difícil. Pero no entendí la primera parte de, como dice, el amortiguamiento entre Zonas de amortiguamiento de parques y reservas del APN. ¿Cómo se implementarían allí planes? Zonas buffer, digamos. porque reserva... APN en el sentido, él dice, de la Administración Pública Nacional, no de APN, Administración de Parques Nacionales. Está bien, perdón. No, esa es una aclaración, porque nosotros usamos APN, y a veces Administración de Parques Nacionales, y a veces Administración Pública Nacional. Entonces está bien. Me repetís porque sería un terreno que esta administración tiene alguna provincia, por ejemplo, y también está Parques Nacionales. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿me repetís la pregunta? Claro, en las propiedades serían contiguas a la zona de parques y reservas. Zonas de amortiguamiento, en esos casos donde no hay jurisdicción de parques nacionales, son Sí. propiedades de vecinos y vecinas que tienen bosque nativo en pie. ¿Qué alternativas habría al momento de implementar los planes? Bien, bien, bien. Bien, o sea, esa es una buena pregunta. Porque, o sea, de alguna forma entre vecinos siempre hay que fomentar ¿cómo es? Que se congreguen, pero la verdad que no tengo una respuesta muy apropiada a esa situación. En el sentido, tampoco tengo tanta experiencia práctica de ver qué ha ocurrido en esas zonas, pero bueno, o sea, la gente que tiene bosque nativo, de alguna manera hace uso del recurso. Por ahí el desafío es lograr que esa gente de alguna manera elabore algún plan, o sea, que utilice esta herramienta. Ya sabes, es muy difícil eso, porque o sea, habría que, por ejemplo, fomentar desde el Estado, contactar a esa gente y trabajar en conjunto, digamos, es lo que se me ocurre, digamos. Porque si no es muy difícil encontrar casos del sector privado en esas zonas que blanqueen toda la actividad que realizan, ¿no? Ese es todo un tema. Pero disculpa que no es me agarró ahí una pregunta un poco jodida. No tengo tanta experiencia con esos casos. Disculpas al señor que preguntó. Problema, ahí María Eugenia comentaba en relación a ello que todos los bosques de Argentina están regulados por la ley de bosques. Es la ley que define qué tipo de planes se pueden implementar, que es la ley la 26.331 y es una ley de presupuestos mínimos que las provincias obligatoriamente tienen que implementar y son las dueñas del recurso, en definitiva, que independientemente de si la propiedad es de un privado. Claro, el tema es que, bueno, tiene que de alguna forma voluntaria, lograr que de alguna forma voluntaria el poblador ahí quiera participar de ese proceso, ¿no? Porque a veces hay dificultades, o sea, esto es lógico, ¿viste? A veces hay miedo con el Estado incluso, ¿entendés? O sea, como que yo lo fomentaría desde el Estado, de alguna manera, interactuar o ver de qué forma voluntariamente estas personas se sumen al instrumento, ¿no? Que bueno, igual la Dirección Nacional de Bosques trabaja en ese sentido y siempre hay discusiones sobre el alcance de la ley, el 26.331, cuánto penetra en territorio, cuánto falta. Claro. Pero bueno, es para una temática, para una conferencia propia eso, digo. Pues son... Bueno, no está. Perdón. Ahí María Alejandra, bueno, comenta que se determina según inventario y hay dinero del Fondo Forestal Nacional para compensar en términos de la ley. Eso es cierto, la ley determina un fondo a ejecutar para las personas que conserven bosques. Avanzamos con la siguiente, aunque me perdí un poco. A una pregunta de Roberto. ¿Cuál es la periodicidad prevista de actualización del inventario? Sí, el Inventario Nacional de Bosques Nativos, mira, por ley nacional creo que está estipulado cada 5 años. Yo estoy calculando igual porque el primer inventario hicimos desde 1998 hasta el 2006 y luego se continuó trabajando para el segundo inventario y las mediciones las hicimos de 2015 a 2020. O sea que hay como 10 años ahí en la parte de medición en terreno. Ahora siempre se sigue trabajando en procesamiento de datos satelitales o
o bueno, ahora con datos del nuevo inventario también se siguen sacando datos sobre descubrimientos de esos mismos datos, digamos, sobre los tipos de bosques, de qué información hay, se van sacando reportes, se están elaborando reportes. Pero la cuestión satelital, esa tenemos un monitoreo anual nosotros, o sea que cada 5 años estaría la superficie de bosque actualizada. Eso se cumple. La parte más difícil y que también lleva más financiamiento es la de campo. Eso seguro. Bien, gracias. Luego Ayelen consulta tu opinión sobre las reservas naturales urbanas, donde a su alrededor está todo urbanizado. Comenta su caso particular que se impulsa un proyecto de reserva natural municipal en el Partido de Tigre, un humedal donde tiene la mitad desmontada y el resto es monte con nativas y exóticas, pero con una gran biodiversidad. Bien, bueno, ahí en ese, igual no, si tiene, ¿cuál es la parte más el corazón de la pregunta? Porque en realidad justamente esos son los escenarios ideales para este tipo de instrumentos, para usar la herramienta y aplicarla, que es el plan de manejo. Porque justamente son los acuerdos entre los distintos actores que se tienen que dar de manejar esa zona urbana, ¿no? Porque ahí es donde más conflicto va a haber entre los que quieren usarla para una cosa, los que quieren usarla para otra cosa. Lo bueno es que hoy en día hay mayor participación de la sociedad civil en estos temas ambientales y les interesa más la conservación, propiamente dicha. Así que esa es una buena noticia. Incluso, sí, casi siempre hay gente que está ahí en el lugar, pero las noticias se suelen expandir hacia ciudadanos que no son meramente de ese lugar. Pero bueno, no sé, por eso me repetís, no sé si tenía algo puntual la pregunta. Era tu opinión sobre las reservas naturales urbanas. No, o sea, a mí me parece que está buenísimo tener reserva natural urbana, obviamente, lógicamente, y con el plan, por ejemplo, ese es un caso, un ejemplo excelente para donde el plan de manejo de esa reserva debería tener su entidad propia, o sea, presentarlo, hacer un acto, este es el plan de manejo de la reserva, no sé, Almagro, ponen, no sé qué está acá. Entonces, en una red social debería tener su propio perfil. Plan de manejo, son casos muy interesantes para darle mayor acento a la herramienta práctica, que es el plan de manejo. Y además, ahí blanqueás y transparentás a los actores qué se va a hacer y los resultados de esos impactos. Eso es sumamente importante también. Y que todos colaboren en el monitoreo de eso, ¿no? Pero bueno, o sea, es como los urbanos en ese sentido es yo creo que es más ágil que una zona de reserva ubicada lejos de las urbes, digamos. Bien. Continuamos para poder priorizar todas las preguntas. De todas maneras, con tu permiso, Iván, vamos a compartir tu correo electrónico, si te parece, para quien quiera te pueda escribir luego un correo y continuar una vía de diálogo por ahí. Perfecto, sí. Bien, ahora enseguida lo compartimos por el chat entonces. Sí, si hay algo muy específico, igual les redirecciono a contactos o fuente que tenga para estudiar eso en profundidad, digo por si. Pues es una presentación muy macro, viste, que por ahí uno se mete en detalles y ya, como decía antes, viste, cuanto más especialistas y uno llega al especialista correcto, mejor, digamos, eso seguro, viste. Bueno, tengo varias preguntas más, si te parece. Sí. Seguimos unos minutos y luego creo que ya hemos abusado de tu tiempo y paciencia. María Eugenia consulta cómo se podrían integrar planes de conservación de las comunidades locales vecinas a las áreas protegidas con los planes de manejo de las propias áreas, si existen experiencias al respecto. Sí, buena pregunta. Igual no sé, la verdad que no conozco experiencias al respecto, pero eso cada vez va a ser más fácil de conectar, en el sentido de justamente esto de la informatización, ¿no?, de las cosas. Por ejemplo, la autoridad de
nacional de la ley, de aplicación de la ley 26.331, va a tener mayores elementos de ubicación espacial de los planes, y a su vez está conectado obviamente con parques nacionales, porque también va a tener más informatizado ese aspecto. Entonces ahí uno lo que hace es matchear, ¿no? Mergear coincidencias, que ese es todo un trabajo. La parte de procesamiento de datos es un trabajo que la administración pública va a tener que invertir cada vez más y formar también, porque estamos en un espacio de formación en lo que es análisis, procesamiento de datos y base de datos. Pero eso se va a dar, eso es cuestión de tiempo nomás. Y a partir de esos trabajos, de ese recurso humano que se empieza a involucrar en ponerle cabeza a los datos espaciales, geoespaciales en este caso, por ejemplo, ¿qué se está observando? Y bueno, ahí encontrás una oportunidad de una relación que antes no estaba por ahí o estaba aislada, y encontrás que hay un conjunto de personas que son vecinos y que cada uno tiene un instrumento, una herramienta, que es un plan de manejo, que incluso lo interesante también es que es una herramienta que se mantiene en el tiempo. O sea, si bien realizada, el plan de manejo va a estar ahora en 2021 y en 2031 tiene que estar el mismo plan de manejo. O sea, cambia internamente, pero el plan de manejo de la reserva va a estar. Entonces, ahí van a ocurrir oportunidades para, vinculación, ¿no? Vinculación y extensión, eso también parte de la extensión. Pero yo lo veo en ese sentido, o sea, como que la tecnología nos va a ayudar en la administración pública hacia esas iniciativas, ¿no? Porque si no ocurre naturalmente estando tan cerca, y bueno, se necesita por ahí algo más que catalice esa relación, ¿no? Bueno, por ahí me fui con las ramas, no sé si era bien la pregunta esa, pero lo vi por ese lado, digamos, la respuesta. Está bien. Luego, Roberto consulta sobre las superficies de bosques, si se cuantificaron a partir de imágenes y la escala a la que están representados o digitalizados. Sí, la superficie a través de imágenes satelitales. No me acuerdo exactamente si eran Sentinel o Landsat, y la escala creo que sigue siendo 1 hectárea de monitoreo, si no me equivoco. Pero bueno, eso, si está muy interesado, me manda un correo y yo con mis colegas le preciso, porque yo específicamente no trabajo en la parte de imágenes, pero lo tengo ese dato, lo refiero a quien corresponde. Pero si no me equivoco era eso, imágenes satelitales, 1 hectárea, digamos, la escala. Muy bien. Luego, Claudio consulta tu opinión sobre la propuesta de bonos de carbono y la aplicación de los recursos obtenidos, y refiere por el caso de emisiones como paradigmático y poco claro. No, la verdad que no sé en detalle cómo es en emisiones, porque él dice que es poco claro, pero igual ese poco claro yo creo que se va a trabajar, porque es una demanda internacional, diría yo, incluso que viene muy por arriba, muy por arriba, digamos, muy a escala global, ¿viste? O sea, hay mucho financiamiento y muchas oportunidades, incluso el sector privado se está involucrando cada vez más también en lo que es mercado de carbono a nivel global, y yo creo que Argentina va a llegar a eso. O sea, fuimos mejorando en el monitoreo de carbono. Yo creo que nos falta todavía un largo camino, pero o sea, es una oportunidad de financiación para nuestras actividades sumamente interesante, y no hay que poner esfuerzos en hacer lo mejor posible. Pero me repetís la pregunta porque no le estoy respondiendo algo, me parece. Claro. Bueno, tu opinión sobre la propuesta de bonos de carbono y la aplicación de los recursos obtenidos. No, sí, por ahí lo de los bonos se maneja más mucho a nivel institucional de los estados y administraciones, ¿no? No tanto a nivel particular o de privado. Sí, yo por ahí veo más también, hoy en día están mucho lo de los tokens en ascenso, y otras tecnologías de blockchain, todo eso, que también van a facilitar un poco en el sector privado esos vínculos, de esas negociaciones del carbono, ¿no? Y yo por el bono, o sea, hay que ver dónde uno puede invertir en ese bono, dónde está habilitado para eso.
Y yo creo que cuando más se democratice eso, en el sentido que más usuarios tengan, por ejemplo, como hoy en día está lo de las criptomonedas. Entonces, vos tenés un token. Entonces, si tenés un token que representa carbono, que ya está creado, incluso hay una compañía que creó eso. Yo veo por ese lado que va a ser más ágil todo ese sistema, ¿no? O sea, y ahí también hay oportunidad para financiar y de negocios para el sector privado muy grande. O sea, lo importante es, y eso se repercute en lo que son nuestro plan de manejo. Nuestro plan de manejo va a tener que tener un uso múltiple, un uso para el carbono. Y vamos a tener que tener un plan para el carbono. Y nosotros la manera de manejar el bosque para tener más carbono no es la misma que para tener más madera. Aunque haya cosas parecidas, no se necesita otro tipo de actividades anuales o otro plan. Entonces vamos a tener que tener, si hay financiamiento para eso, vamos a tener que tener un plan de carbono y que va a poder darnos beneficios de eso, ¿no? Así que yo creo que va a mutar eso de bonos de carbono a otro instrumento. Ahora son los bonos, pero es algo un concepto que hay que prestarle atención, eso seguro, que no hay que dejarlo. Yo lo agregaría dentro del plan de manejo, lo agregaría como una dimensión más, ¿no? De mirar y destinar una porción, por ejemplo, del bosque para eso, ¿no? ¿Se entiende? Todos son oportunidades igual, a veces es como administrar oportunidades dentro del bosque, ¿viste? Pero bueno, si nosotros vamos a conservar, de alguna forma tiene relación el manejo de carbono con la conservación, entonces podemos matar dos pájaros de un tiro en ese caso, por ejemplo, en una porción de nuestro bosque, ¿no? Y bueno, de eso se trata la herramienta también. Bueno. Perfecto, gracias. Luego Roberto pregunta si la presentación estará disponible. Sí, estará disponible el video de la charla. Luego lo subiremos a los canales de Sepia o del Centro de Formación aquí de Parques, para que lo puedan visualizar nuevamente quien desee. Luego Leo consulta, y ya creo que esta va a ser la última, ¿se podría orientar los planes de manejo esencialmente a la regeneración del bosque y que la extracción de madera sea un producto secundario? Y obviamente sí, eso depende del estado que tengas el ecosistema, seguramente vas a necesitar hacer eso en algunos lugares, digamos. O sea, dentro del mismo plan de manejo, o en la primera etapa o primer dispositivo, que es tu diagnóstico, si vos encontrás que, bueno, tenés que justamente recuperar el bosque, vas a tener que poner más acento en ese plan que el hacer el ordenamiento la ordenación forestal para la madera, ¿no? De obtener madera. Sí, seguramente. Yo no lo agarraría para todos los casos, digamos. O sea, como que depende muy, muy en particular del área que estamos trabajando, ¿no? Pero porque hay de todo en nuestros ecosistemas, y más en zonas de reserva que a veces no están tan intervenidas, también hay como un gran espectro. Y Eduardo consulta si está contemplada la bioprospección en los planes de manejo. Bioprospección, sí puedo aclarar a qué le denomina bioprospección, porque la verdad que no manejo el concepto. Me suena como a un inventario más elevado, más avanzado, pero que no sea solo bosques, digamos, solo árboles. Es la búsqueda de nuevas sustancias para fitoquímica y fitomedicina, digamos, dentro el paradigma de la bioeconomía. Muy interesante. Bueno, eso me encanta. Eso, la verdad que, disculpame, Eduardo, que no lo tenía presente. Sí lo agregaría como un elemento sumamente interesante para esto que te digo de previsualizar justamente cómo más puede producir nuestro bosque, darnos rendimientos de cosas que hoy en día por ahí uno no... Y mira, yo me hago el mea culpa. Yo como forestal tampoco lo tenía en cuenta, mira, o sea, ¿viste? O sea, uno como ya por defecto piensa en madera o carbono, pero por eso les digo, hay muchas más formas de sacarle provecho al bosque. Y yo creo que eso poder ser armar un plan sobre esa temática dentro de la herramienta general, ¿no? Pero disculpame que no lo tenía presente. Me encanta eso, es parte de, bueno, acá veo de la investigación. Eso en parques, en zonas de reserva, es una muy buena idea también para aplicar. Sí. Gracias por la contribución, incluso. Perfecto.
Bueno, disculpen si han quedado preguntas o comentarios, pero son las 16:30. Iván tiene otros compromisos ahora en breve, con lo cual vamos a dar por finalizada la jornada. Ahí en un instante comparto por el chat su dirección de correo para quien quiera le pueda escribir nuevamente. Y también recuerden completar el formulario de asistencia a la actividad. Y nos veremos nuevamente el próximo jueves a las 15 horas. Okay. Te damos las gracias tanto desde Parques Nacionales como desde el CEPIA, ¿sí? Por la presentación y bueno, todas las respuestas que has brindado. No, al contrario, gracias por el tiempo de los asistentes y de todos los presentes, que es lo más valioso que tenemos, así que muchas gracias. Para mí todo un honor estar acá. Gracias, Iván. Desde Parques Nacionales te agradecemos mucho la exposición, muy buena. Gracias, Lautaro. Bueno, espero haber respondido a esto, ¿no? De las herramientas de desarrollo para este concepto que planteaste, que es sumamente importante, y de, bueno, involucrar a los pobladores locales, también actores que no son del lugar, que están interesados, ¿no? Pero haber cumplido tus expectativas y bueno, muchas gracias. Por supuesto, gracias a vos. No, por favor.